Bienvenidos a Técnico Mundial. En esta oportunidad hablaremos del aliado ideal de tus mantenimientos, es decir, el visor de líquido y humedad. ¡Comencemos! El indicador de líquido y humedad es un accesorio ampliamente utilizado en los sistemas de refrigeración, principalmente en refrigeración comercial y aire acondicionado. Es un dispositivo de metal con una mirilla de vidrio que permite observar la condición del refrigerante. Anteriormente se utilizaba como indicador de líquido únicamente, una simple mirilla. Posteriormente surgió la idea de aprovechar esa ventana al interior para indicar humedad. Y en la actualidad todos los fabricantes lo hacen con ese doble propósito. Un indicador de líquido y humedad es en realidad la herramienta de mantenimiento preventivo más barata que se puede instalar en el sistema de manera permanente. El indicador de líquido y humedad elimina la incertidumbre de que el contenido de humedad del sistema puede estar abajo de un nivel seguro o lo suficientemente alto para causar problemas. También indica si falta refrigerante al sistema o si hay alguna caída de presión en la línea de líquido. La función más importante de un indicador de líquido y humedad es revelar la presencia de exceso de humedad en el refrigerante, el cual puede ser nocivo para el dispositivo de expansión y obviamente al sistema completo. La otra función es observar a través del cristal el paso del refrigerante, el cual debe estar totalmente líquido. Para realizar la primera función, o sea, la indicación de la humedad, cuentan con un elemento indicador. Este elemento, sensor de humedad, consiste generalmente de un papel filtro poroso, impregnado con una sal anhidrida de cobalto. Esta sal es única, que tiene la capacidad de cambiar de color en presencia o ausencia de cantidades de humedad. Este elemento está protegido contra aceite, lodo y también suciedad, cosas que recorren el sistema de refrigeración, para que no pierda su propiedad. Sin embargo, un exceso de humedad libre o una temperatura alta pueden decolorarlo o dañarlo permanentemente. También un exceso de aceite en el sistema puede cambiar el elemento al color del aceite. El elemento indicador está calibrado para que cambie de color de acuerdo con lo que se consideran niveles seguros o inseguros de humedad. Como ya sabemos, los niveles de seguridad de humedad varían con cada tipo de refrigerante y por lo tanto de los puntos de cambio de color en el indicador de humedad también van a variar con cada refrigerante. Entonces es importante mencionar que todos los indicadores de humedad operan sobre el principio de saturación relativa. Por lo tanto, debe considerarse la temperatura del refrigerante al evaluar el color del elemento indicador. Quiero decir que debes de fijarte dónde está instalado este sensor de humedad. Es obvio también que el indicador de humedad solo muestra si un sistema contiene más o menos de cierta cantidad de humedad. Qué tanta o qué tan menos, no importa, puesto que el sistema está seguro cuanto más. Tampoco lo muestra el indicador, solo que el sistema está húmedo o inseguro y se deben de seguir los pasos para remover el exceso de humedad. En este sentido, este dispositivo es sumamente útil. El elemento indicador de humedad debe tener la característica de reversibilidad de color, es decir, que marque húmedo cuando haya humedad y que retorne al nivel de seco al eliminar esa humedad. Esta capacidad debe operar cuantas veces sea necesario y con la mayoría de los refrigerantes.
Ahora, los fabricantes emplean las palabras wet para húmedo y dry para seco, los cuales se vuelven legibles al momento en que el elemento cambia de color. Cuando se adquieren los nuevos indicadores de líquido y humedad, siempre van a indicar húmedo, pero esto es normal, así que no te preocupes. Una vez hayas instalado el sistema, lo hayas puesto en el sistema y lo hayas puesto en operación, el elemento indicará la condición correcta del refrigerante. Como ya mencionamos, la temperatura es importante porque mientras más alta la temperatura del líquido, más alto es el contenido de humedad que se necesita para producir el cambio de color. Entonces, la ubicación mejor que le puedes dar a este indicador de líquido y humedad debe de ser en la línea de líquido, para efecto de indicación de humedad. No es muy importante, puesto que la carga completa del refrigerante llegará a un equilibrio y por lo tanto el indicador dará una indicación verdadera en cualquier punto. Sin embargo, el punto preferido por los fabricantes de equipos como por los técnicos de servicio es inmediatamente después del filtro deshidratador de la línea de líquido, con el objeto de también verificar el filtro con relación a su capacidad de retener el agua en el sistema. Entonces, el mejor lugar donde puedes instalar este dispositivo es juntamente con el filtro o inmediatamente después. La otra función importante de un indicador de líquido y humedad es la de mostrar el flujo de refrigerante en la línea de líquido. Como ya lo sabemos muy bien, el refrigerante debe llegar al dispositivo de expansión en forma pura y totalmente líquida para que este componente trabaje a su máxima eficiencia. Si por alguna razón llega menor cantidad de líquido o una mezcla de líquido y vapor, la eficiencia del dispositivo de expansión se ve disminuida. Y generalmente esto afectará la eficiencia de todo el equipo de refrigeración. Existen varias causas por las que puede suceder esto. Estas burbujas en realidad indican que el refrigerante líquido se está evaporando parcialmente en alguna parte de la línea. Cuando esto sucede, es necesario determinar cuál es la verdadera causa antes de tomar alguna acción correctiva. Cabe aclarar que en algunos sistemas pueden aparecer burbujas en el indicador al arrancar o al detenerse el compresor. Estas son acciones de igualación de presiones normales, no debes de confundirlas. Ahora analicemos cada una de las 5 causas por las que pueden aparecer burbujas en nuestro indicador de líquido y humedad. Suponiendo que su ubicación es entre el filtro deshidratador y el dispositivo de expansión. Número 1. Falta de refrigerante. Generalmente esta es la causa más común de la presencia de burbujas en el indicador de líquido. La falta de refrigerante puede darse porque no se cargó suficiente durante el montaje o el servicio del equipo, o se debe principalmente por alguna fuga. Número 2. El filtro deshidratador está obstruido. Si al ver el vapor o las burbujas y tú reemplazas el filtro e instalas unos nuevos, estas burbujas deben desaparecer y entonces aquí el diagnóstico va a ser acertado. Si después de cambiar el filtro continúan las burbujas, entonces debes de buscar otra causa. Número 3. Restricciones en la línea de líquido. Si existe alguna restricción en la línea debido a tubos golpeados o doblados, el refrigerante estará sufriendo una ligera expansión al pasar por aquel punto, lo que le va a provocar una caída de presión y por lo tanto una caída de temperatura. Parte del líquido se evaporará formando burbujas, las cuales son visibles en la mirilla de vidrio de nuestro dispositivo. Obviamente, la solución aquí no es tratar de enderezar o desdoblar los tubos, sino de reemplazarlos por unos tubos nuevos.
4. Línea de líquido excesivamente larga. En un caso como este, se recomienda instalar el indicador de líquido lo más cercano posible a la válvula de expansión, ya que este es el componente que sería afectado por la caída de presión. Para efecto de indicación de humedad, ya vimos que no es necesario que el indicador esté cercano al filtro, pero si lo prefieres, se pueden instalar dos indicadores, uno después del filtro deshidratador y el otro cercano a la válvula de expansión. 5. Falta de subenfriamiento. Idealmente, la presión y temperatura del refrigerante líquido que llega a la válvula de expansión deben ser las mismas que existen en el condensador o el recibidor. Presta mucha atención. Esto es, la presión y temperatura deben de ser las de saturación. Normalmente existe una caída de presión a lo largo de la línea de líquido, debido a los accesorios, conexiones y fricción en la tubería. Esto es por los dobleces y todo, lo cual debe ser considerada al diseñar la tubería y no debe de influir en el funcionamiento de la válvula de expansión. Si la presión del líquido al llegar a la válvula de expansión es considerablemente menor que la que se tiene en el recibidor o el condensador, el refrigerante se evaporará instantáneamente, o lo que se llama un flash gas. Si se subenfría el líquido que sale del recibidor unos cuantos grados abajo de su temperatura de saturación correspondiente a la presión, se asegura que no se evapore el líquido en la línea y se aprovecha la válvula de expansión al máximo. La cantidad mínima de subenfriamiento requerida es la diferencia de temperaturas entre la de condensación y la de saturación, correspondiente a la presión de saturación en la válvula de expansión. Sin embargo, un subenfriamiento excesivo reducirá la presión en la línea y reducirá el flujo a través de la válvula. Entonces, este dispositivo es muy importante para nuestros sistemas de refrigeración. Como vimos, cumple esta doble función que nos va a permitir tener un mantenimiento efectivo en el momento de saber si debemos reemplazar el filtro, y también nos va a ayudar a manejar la cantidad de gas necesaria para que nuestra válvula de expansión funcione a nivel óptimo, lo cual te va a garantizar que tu equipo de refrigeración funcione en perfectas condiciones. Y esto solo lo aprendes aquí en Técnico Mundial, así que no olvides de darle like a este video y de suscribirte a nuestro canal para ver muchos más videos sobre refrigeración y aire acondicionado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!